perderá y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda una lección. Bien, pues hemos tenido ese pequeño refresco que buscábamos. Hemos tenido historia e historia de la Iglesia. Y bueno, yo creo que todos nos hemos sentido muy a gusto, con ganas de estar por el monte. Yo estaba pensando, no sé por qué tenemos que hacer esto en los salones de nuestras casas si no pudiéramos hacerlo, de verdad, en medio de la naturaleza, que a gusto estaríamos. Eh, Ha sido un gustazo, por lo menos para mí ha sido un aire fresco, que de vez en cuando nos viene bien tenerlo. Eh, Pablo, hoy llevas tú la escuela sabática, así que el tiempo es Bueno, tuyo y tú la primero, diriges. primero tengo que recuperarme del vídeo, ¿vale? Es decir, que yo quiero agradecerle a Paco. Y no sé quién ha grabado las imágenes, no lo han dicho. Pero también ha tenido que subir ahí a la montaña, es decir, los dos. ¿Eh? Sí, el equipo lo forman Paco y Cristina. Ay, Cristina, vale, vale. Pues bueno, pues quiero enviarles un abrazo y bueno, esa es la historia. Mirad, yo quiero agradecer al equipo del programa que podamos hoy abundar un poquito en la lección, porque es una lección de recompensa. Es una lección, Carlos, que en cierto modo continúa lo que tú has planteado en la primera parte. Para poder vivir lo que nos dice Isaías 75, Isaías 66, tiene que haber una resurrección. Si no, no es posible. Y si me permitís simplemente, para abrir el diálogo, no voy a hablar yo solo, si leemos el Isaías capítulo 1, tendrá mucho más sentido terminar el libro como termina. Dice, visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Ucías, Jotán, Acaz, de Ezequías, rey de Judá. Hoy cielos y tu tierra escucha, que habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y habla de los animales, animales que al final del libro nos va a permitir ver un mundo nuevo, una realidad nueva y una promesa nueva. En el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y tras recorrer todo el mensaje, llegamos a un momento en el cual el pueblo conoce a Dios, el creyente conoce a su Dios y hay una verdadera promesa, que es la que me gustaría que pudiésemos comentar, ampliar, porque creo que es un tema inagotable para nosotros. Una promesa. Promesa que, ¿sabéis? Un pequeño detalle. Si cogemos Isaías 65, 17, los traductores se han visto obligados a decir, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Pero en original dice creó. Es decir, a Isaías se le presenta como algo que es inevitablemente que ocurra porque viene de parte de Dios. Entonces, crear, a ver qué os parece, a ver qué podemos introducir. Yo creo nuevos cielos y la nueva tierra. Así comienza lo que podría ser la parte de despedida de Dios a Isaías e Isaías al pueblo. ¿Cómo os imagináis esto? ¿Cómo pensáis vosotros que puede ser esta nueva experiencia? Fíjate, Pues así Pablo. como Dios creó los cielos y la tierra, desde Génesis, él va a volver a crear todo nuevo. Él es un Dios creador y nosotros no podemos hacerlo, porque nosotros siempre hacemos algo, pero a partir de algo que ya está. Pero Él puede crear a partir de la nada. ¿Qué versículo, Vicky, nos recuerda este versículo 17 del capítulo 65? Lo acaba de comentar. Génesis 1.1. 1.1, claro, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hablamos de una nueva recreación. Exacto. Hablamos de una nueva creación. Ese es el mensaje que todo el libro nos ha planteado. Pero además, de nuevo, si veis en el versículo 17, nuestro Dios es maravilloso. Y aquí me gustaría que pudiésemos abundar un poquito. ¿Qué mala memoria tiene Dios para lo que nos perjudica a nosotros?
qué mala memoria tiene. No sé qué os dice. De lo primero, no habrá memoria. Y formando el verso, ni vendrá más al pensamiento. ¿Qué os parece a vosotros empezar así? Un Dios que recrea, o mejor dicho, que vuelve a crear, pero además tiene una memoria de pez para mis equivocaciones, para las equivocaciones de su pueblo, con lo cual creo que es un texto de júbilo, de esperanza, que podamos sentirnos que formamos parte de ese proyecto, por la resurrección de la que hablaba Carlos, o por la transformación cuando Jesús venga. A mí ese primer versículo me llama muchísimo, muchísimo la atención. Fíjate que esto es para mí uno de los mayores misterios que hay, porque yo no sé si Dios tiene memoria de pez o lo que quiere es contentarnos y decir no os preocupéis porque nunca os voy a echar nada en cara. Lo digo porque muchas veces me he planteado, claro, desde mi punto de vista humano, la tristeza de Dios. Cada uno de los hijos que no estén allí, yo no creo que Dios se vaya a olvidar de ellos, ni que les eche, ni que llegue el momento en que diga, mira, ya nos echan falta. Creo que es verdad que Dios va a solucionar el problema del pecado. Es verdad que nosotros viviremos eternamente felices, pero a veces he pensado que ese Dios le fue arrancada la felicidad y nunca volverá a recuperarla totalmente, porque la huella del pecado, que nosotros vamos a ser libradas, gracias a Dios, librada de ello, que no va a haber memoria para nosotros, Dios no creo que se pueda olvidar de esos hijos que se van a perder. Entonces, me parece un Dios de amor, compasivo, un Dios que con nosotros nos trata mucho mejor que lo que Él mismo va a poder hacer. No sé si solo es teología ficción, pero... No, por eso yo hablaba de pecado, ¿no? Es decir, que Dios se olvida del pecado. Desde luego, no habrá ni un solo ser humano, como no hay un solo cabello que cae de nuestras cabezas, que el Señor se pueda olvidar. ¿Cómo se va a olvidar? Sería en contra de su esencia. Pero veis que el texto comienza, después de todo lo que hemos leído, y recordar que el antecedente que es la venida del Mesías, la obra del Mesías, es decir, desde la situación caótica que el pueblo tenía en la época de Isaías, ha ido desarrollando el mensaje de esperanza y nos hemos centrado en la venida del Mesías. Y ahora, en la respuesta de esa obra del Mesías. Es decir, todo esto que aparece en el capítulo 65 del 17 en adelante es por la obra del Mesías, no es por mí, no es por cada uno de nosotros. Es el resultado del compromiso que Dios tiene por salvar al ser humano, ¿no? Entonces, no sé si queréis añadir más al versículo 17. A mí me parece una preciosidad. Veis que junta memoria con pensamiento. Sí. Solo una cosilla más que a mí me ha dado vuelta toda la semana, que creí que vas a decirlo cuando has hablado de Isaías 1, es que Isaías 1 empieza Dios diciendo, señalando las faltas del pueblo, sí, y sin embargo termina el libro hablándoles de esperanza. Y uno eso con este versículo 17, en el cual Dios en todo momento lo que ve en nosotros es amor y esperanza. Ve la situación, pero siempre intenta elevarnos. Y yo creo que tal y como viene reflejado el libro de Isaías, es como Él espera ese mundo futuro, en el cual espera lo mejor de nosotros y cree en nosotros. Bueno, es un Dios de amor, no solo el Dios de amor del Nuevo Testamento que muchos ven, es que ese amor se puede ver continuamente en el Antiguo Testamento, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Totalmente. Fijaos. Perdón. No, adelante, Carlos, adelante. No, es que yo leía en la parte de lo que es la parte del maestro en la escuela sabática, que compara el verbo bará de Génesis 1, que es crear, con lo que dice aquí Isaías. Y dice que hay una variante interesante. En Génesis 1 que el verbo bará está en tiempo pasado, por lo que la traducción es creó Dios en una acción concluida. No obstante, en Isaías, bará es un verbo hebreo en participio, lo que denota una acción continua o una acción repetida que está teniendo lugar en el presente. En otras palabras, aunque el cielo y la tierra de Jerusalén se perderán, yo creo o estoy creando nuevos cielos y nueva tierra para ustedes. Una nueva Jerusalén surgirá de las ruinas. Regresarán y ocurrirá una experiencia maravillosa para que de lo primero no haya memoria ni más venga al pensamiento.
Sí, es una explicación filológica muy interesante. Pero fijaos, si leemos ese versículo, yo me he preguntado esta semana, no sé si lo habéis hecho, ¿quién no tendrá memoria? Es decir, dice, de lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. ¿De quién? Puede ser extensible también a la raza humana restaurada. Sí. Claro. También se puede aplicar así. Claro. Porque nosotros llevamos nuestra mochila. Nosotros, o el Señor hace un milagro con nosotros, o no podemos ser felices nunca. Nunca. Entonces, la ambigüedad de la frase que escribió Isaías permite pensar el sujeto Dios o permite pensar en sujeto los redimidos. En ambos sentidos. Yo creo, Pablo, que nuestras mochilas serán descargadas por parte de Dios, que el dolor desaparecerá. Qué gana tengo, Richard. Pero sí que creo que recordaremos nuestro paso por aquí, porque si no, no tendría sentido que Jesús mantuviese sus huellas en las manos, esas cicatrices, si nosotros no fuésemos capaces de recordar que Él tuvo que sacrificarse por nosotros. Entonces, no sé cómo Dios lo va a hacer para que recordemos lo suficiente y necesario como para no cometer de nuevo el universo, el error de apartarse de Dios, pero que ese recordar no nos genere ningún tipo de dolor ni de recuerdo que nos ensobrezca lo que Dios nos está dando. No sé, va a hacer ahí una mezcla que solo Él sabe lo que va a hacer, pero yo creo que no vamos a ser reseteados enteros. A ver, lo que estoy seguro es que nunca le reprocharemos a Dios nada de lo que haga. Estoy totalmente seguro porque será lo mejor que nos pueda pasar, ¿no? Pero fijaos, en el versículo 18 hay algo que también me ha gustado mucho, y es el término siempre, eternamente, ¿vale? Dice, os gozaréis y os alegraréis, literalmente dice, eternamente. Y luego nos habla en las cosas que yo habré creado. Es decir, el gozo, según este versículo, vendrá en admirar cómo Dios recreará y Él estará al frente de esa nueva creación. Es algo realmente espectacular en el texto. Es decir, ¿cómo entendemos nosotros el gozo y la alegría para siempre? Pues un gozo... ¿Será un sentimiento o será una forma estable de vivir? Yo creo que será una forma estable de vivir, porque estaremos gozosos, no habrá dolor, no habrá problemas, no habrá lo que tenemos ahora, que el pecado trajo todo esto y eso desaparecerá completamente. Estaremos con nuestro Dios, estaremos en una vida como se esperaba desde el principio. Y lo que Dios quería desde el principio es que el ser humano fuera feliz junto con Él. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a vivir, ¿no? Con Él y ser felices y olvidar, pues eso, el llanto, el dolor, la preocupación y todo lo que ocurre en este mundo. Yo creo, Pablo, que tiene que ser las dos cosas. Tiene que ser una forma de vivir y a la par un sentimiento. Sí. Porque yo me viene a la mente, por ejemplo, en mi imaginación, cómo se tuvo que sentir Adán y Eva en cuanto vieron que la naturaleza empezaba a degradarse, las hojas de los árboles se caían, las plantas se morían. O la muerte de su hijo. Claro, o la muerte de su hijo. Esa pérdida que sintieron de un Edén perfecto a lo que había llevado sus consecuencias. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero nosotros lo vamos a sentir a la contraria. O sea, cuando veamos que los árboles permanecen sin que pierdan sus hojas, que las plantas no se estropean, ese sentimiento de alegría, de gozo, de gratitud, bueno, va a hincharnos, porque donde ahora vemos que las cosas se marchitan, no ocurrirá. Nosotros compramos, ¿verdad? Todo es una plantas ahora en primavera y en cuanto pasan 4 o 5 meses, las flores que están tan preciosas empiezan a mustiarse y se acabó. A morir. Claro, cuando veamos que en el cielo no van a ser las cosas así, que la belleza va a continuar, pues también será un sentimiento, aparte de una forma continua de vivir, y nosotros no podremos más que dar gracias a Dios por
bueno, pues por todas las cosas buenas que ha hecho, porque venimos de una cueva a un mundo lleno de luz. Fijaos, hay una frase que también me llama mucho, mucho la atención y dice, he aquí transformo a Jerusalén en alegría, pero no se queda ahí, sino que a su pueblo en gozo. Es decir, la idea que a mí me gusta resaltar aquí es a su pueblo. Es decir, cuando se habla de pueblo, en la Biblia, ¿de qué se habla? De una pertenencia de Dios. Vosotros seréis real sacerdocio, nación santa. Esa fue la promesa de Dios. No sé si estaréis de acuerdo que aquí la palabra gozo, es decir, la palabra pueblo, se refiere a todos los creyentes de todas las épocas. No a un pueblo étnico o a un pueblo geográfico, sino es la universalidad de la salvación. Por eso decíamos al principio que el libro ha recorrido todo el problema del pecado. Es decir, lógicamente encuadrado en la situación de un pueblo determinado de Israel, pero ha transitado por toda la situación. Nosotros somos pueblo ahora y seremos pueblo en la eternidad. Y eso forma parte de la recreación que Dios hace o que Dios ha prometido. ¿De acuerdo? No sé si queréis añadir algo a la noción de pueblo, porque a mí me parece muy, 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 muy importante. Es decir, no solamente habla de una ciudad, sino que habla de unos creyentes a lo largo de toda la historia. Es que realmente está hablando de un pueblo que está en el exilio y le está dando la esperanza de volver, digamos, a Jerusalén, que era, digamos, de donde salieron, y que el pueblo le va a tener gozo. O sea, que aunque estén en ese momento exiliados, tiene una esperanza. Dios no los olvida y va a transformar todo para que ellos vuelvan de nuevo a ser el pueblo de Dios. Yo, si me permites, Pablo, voy a ir leyendo algunos de los comentarios que nos van poniendo en YouTube, porque hay cosas muy interesantes y vamos a ir, como todos los sábados, vamos a ir, porque luego se me acumulan y hay parte que no leo y me da mucha rabia. Dice Abigail, la creación que habrá tendrá un significado mucho más profundo de amor, de encuentros, de belleza. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Jorge nos dice, a Juan le fue mostrado en visión la confirmación de esta promesa hecha a través de Isaías, pero real. Apocalipsis 21, ¿verdad? Todos recordamos ese inicio de Apocalipsis 21, vi cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Es algo real y así es cierto. Caluca nos dice, yo no quiero olvidarme de todo lo que Jesús hizo por mí. Quiero agradecérselo por toda la eternidad. Yo creo que, bueno, no sé de qué forma Jesús nos va a mantener parte de esa memoria, porque el agradecimiento es la vacuna para que no vuelva a levantarse el pecado jamás en el cielo. Y hay algo muy bonito que ha escrito Joaquín que me ha gustado mucho. Dice, la diferencia reside en que en el mundo que acaba todos sufren y mueren, incluidos los que le buscan. En el que viene nadie sufre ya, y el Padre descansa de deber sufrir. Y me ha gustado mucho porque a veces nos centramos en el cielo nuevo, ¿verdad? En que vamos a descansar nosotros ya de tanto sufrimiento, pero me ha gustado mucho esta idea de que Dios descansa de ver sufrir. ¿Cómo tiene que sufrir Dios viendo tanto daño, viendo tanto mal en la tierra? Es verdad que con todo lo que nos ama, cómo tiene que ponérsele la piel, y cuando todo sea recreado y seamos ya salvos, Él también va a descansar y va a poder gozarse con sus hijos como él le gusta. Fijaos, en el versículo 18 dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Es decir, el resultado de... Pero luego en el versículo 19 dice, me alegraré con Jerusalén y me regocijaré con mi pueblo. Es decir, veis que es una relación de dependencia especial, ¿no? Es decir, Dios hace la obra para nosotros, o por causa nuestra, pero al final se integra de forma total en esa nueva recreación. Es lo que el texto nos está aportando. Es Pablo, decir, me regocijaré con mi pueblo. Abigail pregunta, ¿la Jerusalén que se menciona se refiere a la Jerusalén física?
¿Esta que estás No. leyendo del versículo 18 y 19? A ver, no se puede referir a la Jerusalén física porque la función de Jerusalén termina con la resurrección de Jesús. Es decir, a partir de ahí, el lugar donde se alberga el santuario es la Jerusalén celestial. Hasta ahora había sido la de la tierra, ahora es la celestial. Aunque nosotros no viviremos en el cielo, es decir, el cielo es mientras los albañiles reparan las ruinas del planeta. Luego volveremos a vivir en nuestro planeta. Pero finalmente yo veo aquí rasgos de alegría constante. ¿Os imagináis leyendo esto que pensaba yo esta semana? ¿Os imagináis leyendo esto a un pueblo que está invadido, acosado? Es decir, con el exilio a la puerta. Es decir, ¿os imagináis la esperanza? Y yo pensaba esta semana, ¿y no debería yo de leer este texto con la esperanza que el Señor le pretendió dar a Isaías y al pueblo frente a los acontecimientos que iba a vivir? Es algo que para mí sirve muchísimo para mi vida, ¿no? Es decir, ¿y cuáles son las consecuencias? A partir de la mitad del 19 empiezan las consecuencias. Dice, ya no se oirá en ella voz de lamento y llantos. Comentaba Richard que lo primero que vieron Adán y Eva fue estropearse en la naturaleza, las hojas caer, hemos añadido la muerte de su hijo, pero ¿cómo podemos entender eso? Es decir, ya no se oirá en ella voz de llanto. Es decir, ¿nosotros sabemos vivir sin llanto y sin lágrimas? No. No, por desgracia no. No. Y entonces, eso forma parte de la esperanza. Claro. Y yo no sé cómo será, no sé vosotros, pero yo no sé cómo será eso. Nosotros desde que nacemos sufrimos hasta que fallecemos. Por lo cual, no solamente hay una renovación del entorno, es decir, del hábitat, hay una renovación en los habitantes. Y eso nos compete directamente a nosotros. Ya no se oirán en ella voz de lamento y voz de llanto. Y por eso Dios se regocija y por eso Dios se alegra con la ciudad y con su pueblo. Por eso, con lo que decía Abigail, yo no creo, si este pasaje es un pasaje escatológico, es decir, que tiene que ver con el tiempo del fin, no se puede referir a la Jerusalén física, porque a partir de la resurrección de Jesús, esa ciudad dejó de ser el centro para que miremos a la Jerusalén celestial, que por cierto, los judíos creían en las dos, es decir, el judío cree en la de la tierra y en la del cielo, por lo tanto, Isaías no está muy lejos de esa idea. ¿Cómo os imagináis a los niños sin llanto? Bueno. sin palabras, ¿eh? Es decir, sí. ¿Cómo nos imaginamos a un niño que no llore? ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que nosotros venimos al mundo y venimos llorando. O sea, y si no te pegan, para que llores. A ver si realmente estás vivo, sí. Eso es. Parece que sí, es un signo de que estamos vivos, pero en realidad lo que hacemos es salimos del vientre de nuestra madre, donde estamos tan a gusto, un ambiente hostil. Yo cuando leo este pasaje, lo que entiendo es que lo que va a crear Dios es tan agradable que no sé si el niño llorará al nacer, ¿no? No, pero el ambiente deja de ser hostil, deja de ser algo desagradable para convertirse en un sitio acogedor donde todos encontramos un lugar adecuado. Entonces, bueno, es preciosa la imagen que nos pone Jesús. Es que si realmente nos habla de que no habrá llanto y nosotros estamos viviendo en un llanto continuo, me dice, es que aquello no va a ser como lo que tenéis aquí. Va a haber una gran diferencia. Entonces, agarrémonos a esa gran diferencia. Pensemos que no nos imaginemos mejorar lo que tenemos, sino que Él tiene preparado algo que ni siquiera os imaginamos. Porque ¿os imagináis un niño que no llore? No. Pues yo voy a hacer algo así. O sea, pero claro, lo hace ¿por qué? Porque es Dios. Porque tiene ese poder. Pues entonces, claro, yo tengo que dar un salto de fe más allá arriba para llegar a pensar que Dios
me va a dar ese gozo y me está dando señales de lo que no habrá y que aquí sí tengo. Entonces, lógicamente, para nosotros tendrá que ser el gozo perpetuo, como él nos dice. Fijaos, hay un eco tan importante de la creación, que Dios ordena Él, primero el hábitat y luego prepara los habitantes. Aquí vuelve a hacer lo mismo. Es verdad que se invierte los animales después del ser humano, pero finalmente los animales se deterioraron por el pecado del ser humano, con lo cual tiene una lógica en la restauración del texto bastante interesante. Estamos hablando primero de la ciudad y ahora estamos hablando de los seres humanos y después hablaremos de los animales, tal y como el mensaje bíblico lo diseñó. Pero también habla de los ancianos. Yo, como ya lo veo tan cerca, me llama mucho la atención, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué os parece a vosotros y qué le parece a nuestros televidentes, que son bastante inteligentes? Ni anciano que no cumpla sus días. ¿Cómo podemos entender esto? Que vivirán para siempre, o sea, no es como ahora que dependemos de nuestra edad, entonces no dependeremos de nuestra edad. No sé cómo explicarlo, pero aquí cada año cumplimos uno más y es uno menos pero entonces no tendremos ese tiempo, esa medición. Creo yo, no sé. Es que es difícil. Cuando el Señor nos dice que nosotros no podemos entender, nosotros no podemos ver ni... Es que es muy difícil de llegar a pensar en esos momentos porque ahora vivimos en un mundo totalmente diferente y a veces nuestra mente finita no puede llegar a entender lo que será aquello, que será algo maravilloso. O sea, no vamos a depender ni del tiempo, ni de nuestra edad, ni de nada. No sé si... Si nuestros primeros padres vivieron 900 años porque eran salidos de la mano de Dios y ya tuvieron un tiempo viviendo con el pecado, imaginemos que eliminamos el pecado, entonces los 900 años, ¿en cuánto se pueden transformar? Pues lo que dice Dios, en eternidad. Claro. Yo me imagino, Pablo, que esto tiene que ser poesía, lo que viene en el libro. Es poesía, es poesía. Porque tanto esto como lo de que no habrá niños que o sea, que los niños morirán a los 100 años, vale, suena muy bonito, pero deja de sonar bien en el momento en que piensas que morirán, ¿verdad? No, entonces, sí. Yo creo que lo que están diciendo es eso, en un periodo largo en el cual, claro, si nos trasladáramos a la época en la que alguien con 40 o 50 años ya era alguien que era mayor, que estaba presto para morir, bueno, uno entiende lo que está diciendo como un mensaje de que la muerte no va a ser el fin. Pero aún así, a mí no termina de gustarme mucho eso de que los niños mueran con 100 años. No, a ver, está claro, Richard, que eso es una hipérbole hebrea pura. Claro. Es una exageración, por decirlo de alguna manera, que es muy propia de ello. Pero, ¿sabéis? A mí me enseñó alguien, mi padre, me enseñó una frase que yo nunca la he olvidado. Él me dijo en una ocasión, ¿sabes? Contamos los años porque se nos acaban. En la eternidad no habrá años. Y eso me lo dijo hablando un día, y yo nunca lo he olvidado. Es decir, esa frase, es decir, contamos los años porque se nos acaban. Si no se acaban los años, ¿qué contamos? ¿O para qué los voy a contar? Es que veis un poquito esa idea. Por eso, Richard, hay que tomarlo efectivamente como poesía, porque es que si no, esto lógicamente no tiene ningún sentido. Y lo más importante es que además hay un deterioro físico nuestro, aparte de cumplir años, pero entonces no existirá ese deterioro. O sea... A ver, no habrá llanto,
que forma parte de nuestra vida, nada se malogrará y nadie morirá. Serían los tres tópicos que tienen que ver con el ser humano. ¿Vale? Y ahora volvemos al tema de el hábitat. Edificarán casas y morarán en ellas. Sigue siendo poesía, ¿eh? Es decir, pero nadie trabajará para otro. Eso es. Eso, en un contexto de esclavitud, como la que vivió Israel en Egipto o la que está viviendo Israel en la época del profeta, retoma una importancia especial. Estaban viniendo los pueblos, invadían, salían, invadían y se convertían en esclavos. Finalmente, esa idea a mí me parece realmente extraordinaria. O incluso, Pablo, en un periodo de paz en el que las diferencias sociales son abrumadores en el propio pueblo de Israel. Efectivamente. Muy bien. Dice, plantarán viña y comerán su fruto. Yo creo, y a mí me tendrán que dar un cursillo para esto, porque cada vez que hablo de esto, Richard me tiene que corregir, porque eso obviamente no sé nada. Es decir, no tengo ni idea. ¿Sabes por qué no va a hacer falta un cursillo, Pablo? Porque ahí, aunque plantes mal, no se va a morir. Así que... Bueno, entonces, lo mismo que no habrá niños o ancianos malogrados, tampoco habrá una naturaleza, como decía, comentaba Richard, que se malograra, ¿no? Es decir, no edificarán para que otros habiten, no plantarán para que otro coma, porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol. De nuevo volvemos a la poesía, al tema de la supervivencia. Y fijaos, y mis escogidos disfrutarán plenamente de la obra de sus manos. Todo lo contrario al trabajo en el que Dios, ¿os acordáis que dijo en el Edén? Comeréis con el sudor de vuestra frente, es decir, que se introduce el concepto de trabajo no como creación del ser humano, sino como consecuencia del pecado. Aquí se vuelve a esa idea que el texto nos plantea en Génesis, ¿vale? Y mis escogidos disfrutarán plenamente de las obras de sus manos. ¿Qué podemos entender de no trabajarán en vano? ¿Qué os parece? Que será un placer trabajar. Pues ya tendremos que cambiar, ¿eh? Solo tenemos que pensar en nuestra vida. Pablo, ¿cuántas veces no hacemos planes, proyectos, cosas? ¿Cuántas veces no trabajamos y todo? Al final es en vano. Sí. Un mundo en el cual Dios promete que todo va a tener su fruto, que todo va a ir bien. Bueno, es que es el mundo ideal, el mundo que estamos deseando. Realmente se dice que cuando tú estás trabajando en algo que te gusta, no sientes que estás trabajando. O sea, estás disfrutando. Entonces, disfrutarás de la obra de tus manos, está claro. O sea, lo que hagas te va a producir satisfacción. Muy bien, pues continuamos. Que hay ideas realmente... No parirán hijos para muerte súbita. ¿Vale? Bueno, este texto da para mucho, yo lo sé, pero me quedo con la lectura, ¿vale? Para no crear... porque son la simiente bendita de Dios y su descendencia con ellos. ¿Sabes? Aquí viene la palabra, Isaías utiliza la misma palabra que se utiliza desde el Génesis en adelante. La simiente significa la descendencia. Ese es el término cera es el término que significa los que dependen de ti y vienen después. Exactamente. Esa sería la traducción del texto. Por lo tanto, porque son la simiente bendita de Dios. ¿Ven? Y acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Con lo cual, clamor no hay. ¿Veis? Es decir, sigue siendo Richard esa idea de la poesía. Antes de que algo ocurriera, Dios va a suplir todas esas necesidades. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído. Y ahora, finalmente, los versículos 25. Reordena completamente
la creación que fue la consecuencia del pecado del ser humano. Es un texto muy bonito, también en poesía. Es verdad que hay una mención de nuevo a la serpiente, como lo fue en el Edén, dice, el lobo y el cordero será apacentado juntos, el león comerá paja con el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, es decir, que seguirá arrastrándose simplemente, no es otra cosa, no harán daño ni destruirá en todo mi santo monte, dice Dios. Pero no acaba ahí, porque en el versículo 66, en la última parte, entramos en los aspectos, por decirlo de alguna manera, espirituales de la eternidad. Es la segunda vez en el libro que se habla del sábado. Sí. Con lo cual, el libro nos ha mostrado que era un problema en la época de Isaías. Si no, no se mencionaría. Es decir, ¿os acordáis? El primero era, si retrajeres de hacer tu voluntad en el día es decir, era restaurar Pero, ¿y ahora? ¿Qué nos dice en los versículos donde nos vuelve en 22, 23, 24? Se vuelve a mencionar el sábado, ¿de acuerdo? Como algo que va a trascender al pecado, porque finalmente fue creado antes de la entrada del pecado. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a hacer, atención, aquí cambia el verbo, que voy a hacer. Es decir, una vez que está hecha la creación, Dios va a hacer una serie de cosas con la materia ya existente, como decía Vicky anteriormente. Y igual que el Génesis 1, hay textos donde dice Dios creó y hay textos que dice Dios hizo. Esa relación entre creer y hacer también está dentro de la recreación. Dice, porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que voy a hacer, permanece delante de mí, dice Dios. Así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. ¿Qué os dice esta afirmación? Esto tiene que ver con el hacer, no tiene que ver con el crear. Es decir, el ser humano restaurado, el Señor va a trabajar con él. ¿Para qué? Para que consiga el diseño que nunca debíamos de haber perdido. Por eso os decía la diferencia entre crear y hacer, que se pasa muy, muy, muy deprisa, pero es importante en el texto. ¿Cómo entendemos nosotros o qué aporta el autor de la lección y que os ha llamado la atención? Así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Si el nombre era algo que le ponían al ser humano que lo definía de alguna manera y a veces lo cambiaban, quiere decir que si no le cambias el nombre a una persona, es que tu forma de ser y tu tal permanecen siempre iguales. Es estable. Es estable. Mantienes... No lo que Carlos, adelante. No, lo que mantienes tu relación con Dios, con lo cual hay una estabilidad. Sabéis, esto en la cultura bíblica es muy importante. Por ejemplo, yo anoche escuchaba, mientras preparaba la clase de los niños en Belén, escuchaba el pasaje cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y a Sara. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque cambia su situación. Exacto. Eso no se dará en la eternidad. Cuando dices permanecerá el nombre, está diciendo que no habrá cambio, que no habrá situaciones diferentes, sino que con el nombre nuevo, que dice Apocalipsis, aquí no lo dice, pero dice Apocalipsis, que recibiremos todo será el que resuma nuestra personalidad por toda la eternidad. Exacto. Dios va a dar consistencia, estabilidad a la vida del ser humano. ¿Vale? Y ahora, el versículo 23. Y de sábado en sábado. ¿Cuál será esa acción que Dios va a realizar con respecto al día de reposo? Al sábado. Sí. ¿Qué haremos en sábado? Adorarle y alabarle como nuestro Dios. Con lo cual, Vicky, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Si no hay tiempo, y hay semana. Con lo cual volvemos al plan puramente original.
Cuando Dios diseñó la semana, porque podía haber sido 4 días o 3 días y el ciclo tarde y mañana hubiese continuado igual. No, Dios crea el ciclo semanal. Nos está diciendo que toda criatura vendrá para adorar delante de mí, dice Yahvé. Es decir, también, si ya hemos restaurado el sábado en la otra parte del libro para no hacer nuestra voluntad, cuando lleguemos al final de la historia, estaremos en condiciones de adorar directamente a Dios cada sábado sin que haya las interferencias que tenemos inclusive en nuestra vida diaria, porque el sábado, supongo que pasa a vosotros también, se producen muchas interferencias. Sí. Nos levantamos por la mañana, hoy es sábado, pero al final del día, si cuantificamos, hay ruido, hay interferencias. ¿Vas a decir algo, Carlos, o no? ¿Vale? No, digo, las interferencias son porque el mundo que nos rodea no está en sintonía, digamos, con Dios. En cambio, en el futuro, el mundo que nos rodee va a estar en sintonía, digamos, con Dios. Entonces, realmente entendemos que eso impedirá las interferencias. Y en cierto modo, porque el versículo 24 es un texto complicado de poder explicar, los especialistas dicen que cuando le está mostrando al pueblo lo que va a ser la realidad de Dios, no quiere que se olviden cuál es la situación que tienen ellos y se describiría en el versículo 24. Esta es una explicación que suelen dar especialistas, lógicamente creacionistas, especialistas. Dice, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. En su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, será el horror de todos los mortales. Es decir, los que se quedan sin disfrutar de ese proyecto de Dios. Y Richard, y sigue siendo poesía, con lo cual hay que entenderlo en ese contexto de las licencias literarias que la poesía tiene para nosotros. Mis hermanos, simplemente lo que nos queda por vivir es mucho mejor que lo que hemos vivido hasta ahora. Y esa promesa le sirvió a Israel, a unos sí, a otros no, pero esta definitivamente involucra a ese pueblo de Dios que permanecerá para siempre. Para mí ha sido un placer poder recordar este libro y bueno, pensar en lo que nos espera, pensar en el regalo y pensar en la posibilidad que tenemos de poder seguir caminando con Dios hasta que llegue esta realidad. Vuestra opinión ahora será muy, muy provechosa. He dejado, Pablo, que terminaras porque has abierto un melón a la mitad que han salido aquí, Manoli ha salido preguntando, pero he dejado que terminaras la escuela sabática antes de ponértelo en la mesa y que te lo disfrutes. He estado a punto de saltármelo, porque sabía, pero no podía éticamente hacerlo, ¿vale? Has hablado en Isaías 65, 23, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Y pregunta Manoli, ¿seguirán naciendo niños? Como está ocurriendo en los mundos no caídos, y entonces seremos igual a ellos. He dicho, Richard, que no iba a entrar en ese detalle, ¿vale? Tú lo has dicho, pero... A ver, si yo puedo dar una opinión particular, ni como pastor, ni como estudioso de la Biblia, si me lo admiten, lo doy, y si no, pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si os dais cuenta, estamos, y repito, es una opinión particular que es discutible y si no la... ¿Qué estamos haciendo? El Señor está recreando nuestro planeta exactamente a la creación. Restaurando lo que teníamos. Claro. Y el diseño de Dios en la creación fue la familia. Sí. Como el sábado, ¿no? Entonces, finalmente, personalmente creo que sí. Es verdad que hay un texto de Jesús que habría que interpretarlo a la luz de este, porque este es más antiguo. Entonces, Manoli, te agradezco muchísimo la pregunta por la oportunidad de ella, que te has dado cuenta que me la has saltado, pero yo pienso que sí, con lo cual es una opinión personal, ¿vale? No quiero que se vincule con nada. Bien,
Yo también pienso que sí, ¿eh? Porque si no el pecado habría hecho más daño, o sea, habría hecho un daño irreparable en ese plan primigenio de Dios que no habría sido capaz de recuperarse. Pero bueno, también es mi opinión. Hoy Richard, el WhatsApp, bueno, lo que están escribiendo en la web, prefiero no leerlo, ¿vale? Bien. Había varios comentarios por ahí. A ver, porque se me han despistado ahora. Había uno de Gilbert que me había gustado mucho. Vale, cuando estábamos hablando acerca de la edad, Gilbert había dicho que cuando lee este versículo, dice que tiene 2500 años, será vivir como un chavalillo de 15, ¿verdad? Cuando estamos hablando eso de las edades, de el viejo no tendrá edad. Y es que hoy en día lo pensamos así. Bueno, cuando tengamos 80, 90 años, es verdad que las fuerzas empiezan a decaer. A veces hablas con gente mayor, que a mí se me ha venido a la mente cuando decías tú, Pablo, eso de cumplirán sus años y van diciendo, ya estamos en la lista, van muriendo los que están por encima nuestro, ¿verdad? Van restando años, pero en un mundo en el que se nos promete vida eterna, 2.500 años, 5.000 años, será como un chavalillo de 15. Además, como decía Vicky, no nos faltarán las fuerzas, que eso es esencial. Sí, porque lo que comentábamos es que el Señor volverá a restaurar la semana al diseño original. Sí, sí. Pero el tiempo volverá a ser originalmente. No hay tiempo, porque no hay final. Con lo cual eso, el Señor también nos enseñará a vivir en esa eternidad, lógicamente, ¿no? Es decir, que porque algunas personas en el estudio bíblico en alguna ocasión me han dicho, mira, eso tiene que ser muy aburrido. Es decir, yo creo que hacer esa pregunta significa no conocer a Dios. Porque Dios no hace nada imperfecto ni a medias. Disfrutaremos de su compañía, simplemente disfrutaremos. Pero no con el sentido actual, ¿no? Sino con el diseño divino. Vamos a saltarnos todo esto del tema de si tendremos hijos o no, porque hay mucha tela, ¿eh? Hay padres frustrados, Rich, hay padres frustrados. Por cierto, recurriendo a ese texto de Jesús, yo no me lo voy a saltar, Pablo. Cuando se dice seremos como los ángeles, yo no sé cuántos habéis visto ángeles. Efectivamente. Yo creo que Jesús estaba siendo irónico cuando dice seréis como los ángeles. Lo que sí que dice Isaías es que los ángeles con 2 alas se cubren los genitales. Lo dejo ahí y que cada uno que piense. Además el contexto es de la mujer que tenía varios maridos. Es decir, sí, el contexto es un contexto de pecado. No, es decir, pero bueno, repito, esto daría para... Yo me lo he querido saltar, pero veo que nuestros oyentes están muy atentos y no hemos podido. Vamos a ir a una pregunta que plantea Manuela. Manoli dice sobre la que aparece del infierno en el último versículo de Isaías. Dice, en realidad no dice infierno, dice fuego eterno, por lo menos mi versión. Por favor, matízalo, pues no lo entienden como poesía. A ver, lo primero es poesía. Y en el mundo que Dios diseñó, la materia tiene un punto de caducidad. Es decir, será eterno mientras exista el cuerpo de esas personas. Pero no más allá, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, bíblicamente no somos divisibles, no tenemos un cuerpo, no tenemos un alma, y el Apocalipsis ayuda un poquito a hablar de que se extinguirán, y cuando el fuego termine con la vida de esas personas por decisión de ellos, la consecuencia será eterna. Con lo cual, el infierno es anterior. Es decir, el infierno bíblico es el proceso con el cual desaparecerán las personas que no aceptan a Jesús. Pero cuando desaparecen, ya no tienen sentido, ya no tienen vida, ya no tienen recuerdo, ya no tienen absolutamente nada. Con lo cual, no nos podemos dejar llevar por el concepto filosófico de una inmortalidad determinada, porque bíblicamente no está apoyado. Fíjate, Pablo, qué importante es esto que estás mencionando, que yo a veces lo he hablado con algunos amigos evangélicos que tengo acerca del infierno, que si creyésemos en un infierno en el cual se quema continuamente a las personas, estaríamos creyendo en un Dios que actúa con
con sanidad hacia las personas, porque cuando alguien se quema, al final se desintegra. Les estaría dando sanidad a las personas para que sigan sufriendo eternamente. Sería un Dios cruel. Sí, no, efectivamente, como estaba escuchando, digo, ¿qué tipo de Dios es ese? Claro, lo que hago es te sano continuamente para que no pares de sufrir y sería un Dios terrible, no sería ese Dios de amor que nos viene en la Biblia. A ver, mi Biblia no dice nada de la palabra infierno, se ha reconocido. La mía tampoco. Fuego eterno viene la mía. Lo que sí habla es del proceso, por decirlo de alguna manera, de desintegración, porque la tierra tiene que ser restaurada, la tierra tiene que ser preparada para que volvamos a vivir en ella, y desde luego, Richard, en un mundo renovado, donde hay lugar para que se estén quemando eternamente la vida de las personas. ¿Dónde está ese lugar, no? No, la Biblia dice, Apocalipsis, que el lugar donde van a ser exterminados es la superficie de la tierra, porque debajo de la superficie no hay nada. Y no solo por el lugar, Pablo, porque Dios podría crear un mundo 70 veces más grande que el que tenemos y hacer lugar. Vale. A mí la cuestión está en cómo es Dios. Si acabamos de terminar el libro de Isaías y vemos que Dios continuamente es un Dios de amor, que nos busca, que está dispuesto a venir y a morir por nosotros, un Dios que en todo momento lo que desea es nuestro bien, no puedo entender ese Dios en la función que decíamos, que te sano para que sufras. Y te sano, ¿por qué? Porque me has rechazado durante 30 años, te hago sufrir eternamente y te sano eternamente para que eternamente sufras. No es ese, yo no conocería ese Dios. No es el Dios de la Biblia. Entonces, no. Pero además, Richard, ese es el Dios de la Edad Media. Efectivamente, es decir, que por cierto, hoy no lo hemos mencionado, estamos perdiendo. Pero yo lo saco siempre, no te preocupes. Sí, es decir, de todas maneras hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, y es que la Biblia tiene su propio estilo. Sí. Ha sido esa iglesia medieval la que ha trastornado Entonces, claro, cuando llegamos a los textos, tenemos a veces la tendencia a interpretarlos bajo la duda. Yeah. Y la duda va en contra de Dios. Yeah. Esto es una promesa de Dios, no está hecha por nosotros. Con lo cual, la certeza es las personas que no quisieron aceptar a Jesús y que el Señor tenga que aceptar esa situación, porque nosotros no sabemos ni quiénes son, ni quién no son, ni podemos juzgar. Es decir, las que llegan a esa situación, el Señor, el regalo es precisamente lo contrario al infierno. Pero el cristianismo nunca habla de regalo. Es decir, la aceptación de los que no quieren estar con Dios, el Señor le pone un punto y final. Por respeto a ellos, el sufrimiento eterno va en contra de la propia definición del que está en contra de Dios. Es que realmente... Y es que además lo que Dios promete, vida eterna, si cuando tú pecas vas a vivir eternamente muriendo o sufriendo, ¿dónde está la promesa? Vida eterna tendrían las dos, los que sufren eternamente y los que disfrutan eternamente. O sea, pero además, cuando yo te digo que de una forma vas a vivir eternamente, la contraposición de eso es la muerte eterna. Claro. Es que se entendería que realmente lo que es el fuego eterno es un fuego que destruye para la eternidad. O sea, que tú desapareces para siempre por ese fuego. O sea, dejas de existir porque el fuego te hace que mueras y que tú ya no tengas más presencia. Entonces realmente no es que el fuego dure, sino que el fuego te elimina por completo. Es de consecuencias eternas. Claro. Te elimina, desapareciste, ya no hay más. Sí, es el mismo fuego que viene en el libro de Judas, hablando de Sodoma y Gomorra, que también menciona fuego eterno. Y nadie va ahora por Palestina y se encuentra allí hogueras encendidas. Es que, Richard, el término eterno en la Biblia está relacionado con el acontecimiento del que habla, no con el concepto filosófico nuestro. Por ejemplo, ¿cuántas cosas le dice Dios a Moisés en el monte Sinaí que serían eternas? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías. Claro. Entonces, el término hebreo olam no es el concepto filosófico griego, sino es ese concepto hebreo. Mientras existe la realidad a la cual se atribuye, cuando ya no existe. Pero para contestar a esa pregunta que
creo que oportunamente ha hecho Manoli, hay que plantearse, ¿dónde están ahora las personas que han fallecido? En En el recuerdo de Dios. Claro, es que si nosotros aceptamos que este texto hay que leerlo como lo lee la tradición, tengo que aceptar que están vivos las almas de los que han ido a Dios y los que están quemándose ahora. ¿Veis? Una cosa lleva a la otra. No, la Biblia dice que los que han fallecido están en el recuerdo de Dios, pero no tienen sentimiento. Con lo cual, los que en el momento de que la Nueva Jerusalén venga y se ha destruido el impío, se le aplicará el mismo concepto. Cuando pierda la vida, cuando el soplo de vida vuelva a Dios, se acabará su existencia. Entonces, el concepto de ser humano en la Biblia es muy importante para interpretar todos estos textos. De todas formas, las promesas que Dios hizo desde un principio son eternas. Aunque nosotros desaparezcamos, siguen existiendo esas promesas hasta que Jesús venga. Duran para siempre, para nuestra vida, para la vida nuestra y de los que vienen detrás y los anteriores. Esas promesas que Dios hizo son para siempre. Fijaos si la mentalidad de Isaías es diferente a la nuestra, que plantea los textos como los plantea. Soy yo al leerlos el que me lo traigo a esta parte de la historia y lo filtro por la filosofía. No, la Biblia es revelación, no es filosofía. Entonces, de hecho, ¿perdón? No. Claro. Digo que de hecho, Bien, dale, Carlos. No, digo que en la lección el autor dice, en el versículo 24 comentándolo, dice: este versículo es como una advertencia gráfica para la gente de su época. Isaías resume el contraste entre los fieles sobrevivientes de la destrucción de Babilonia y los rebeldes que serían destruidos. Esto no es un tormento eterno. O sea, le está hablando de una gente que está deseando la libertad de volver, digamos, a incorporarse como pueblo de Dios, y los que no quieran. Entonces, por eso habla de cadáveres y que se rebelaron contra mí. Distingue entre unos y otros, los seguidores de Dios y los que no van a seguir a Dios. Exactamente. Y los que no lo aceptan. Exacto. Pues los que no lo aceptan serán cadáveres. Vale, eso lógico. Y cuando el cadáver desaparezca, no habrá nada. Será eterno. Exacto. O con consecuencias eternas, como decía Ren Richards. Pues, si os parece, vamos a dar finalizada nuestro repaso de la escuela sabática, sobre todo porque hoy no hemos visto nuestra escuela sabática live. Vamos a por ella, ¿no? La reservamos al final para dar el cierre de esta lección. Así que vamos a pedir a David que...